¿Sí me escuchan bien? ¿Qué tal? Bueno, agradecidos por la invitación y he presentado uno de los temas que siempre puede generar un poco de temor al momento de la práctica clínica diaria. Si bien es cierto, la insulina es una molécula, perdón, es una hormona propia producida por nuestro organismo, existe mucho temor al momento de iniciar terapia con la misma, principalmente por la falta de conocimiento de la misma y en especial el que al utilizarle muy poca cantidad, pues la mayoría de colegas tienen un temor propio de algo que se desconoce. Es ideal que todo médico cirujano, al ser egresado, ¿no?, sepa utilizar la insulina en el contexto que cada uno posea. Independientemente de la especialidad, si es que realizamos o no, siempre vamos a toparnos con un paciente que tiene hiperglicemia, principalmente algún paciente con diabetes mellitus. En este momento nos encontramos en sala ya más de 30, creo 40 personas, y si tenemos más o menos un promedio de 8 o un poquito más por ciento de prevalencia de pacientes con diabetes mellitus, en teoría, al menos algunos de los que ya están presentes deben tener o diabetes mellitus, al menos alguno, o algún familiar que la posea, siendo el tratamiento ideal para esta enfermedad tal vez la insulina. Espero que en este pequeño tiempo pueda al menos resolver las dudas más básicas sobre el inicio de la terapia con insulina. Y obvio, al final, pues sí me gustaría que pregunten, ¿no?, sobre las dudas que tienen. Bueno, en general, pues vamos conociendo paso a paso qué es, ¿no? Bueno, conocemos una idea o tenemos una idea de qué es la diabetes, sí, ¿no? Tal vez la pandemia que sigue ahí, ¿no?, que no queremos ver, la pandemia que crece a escala exponencial, ¿no? Cada ciertos 5 o un poquito más de años, se hacen proyecciones de cuántas personas van a tener diabetes mellitus de acá 5 a 10 años. Y en teoría, cuando se llega a esa edad, a ese tiempo proyectado, llámese 2030, 2045, pues ese valor crece y crece más, ¿no? O sea, entonces es una enfermedad con una alta prevalencia. Y esto se debe principalmente a que nuestro ambiente es diabetogénico, ¿no? Estamos rodeados de una serie de medio en el cual los carbohidratos, especialmente los azúcares de mala calidad, ¿no?, los azúcares simples, pues nos rodean, ¿no?, en tortas, dulces, que van a generar de que el ser humano en promedio tenga una mayor cantidad de ingresos de energía de mala calidad, asociado principalmente pues a una disminución en nuestra actividad física diaria, ¿no?, el sedentarismo, incluso lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no?, hasta hace algunos años, prepandemia, ese tipo de actividades no eran virtuales, ¿no?, eran presenciales, ¿no? Y esto ha generado pues de que disminuya la cantidad de egresos. Entonces, la diabetes mellitus es propia de nuestro estilo de vida actual, ¿no?, que en general, pues los que estudiamos las ciencias de la salud, en especial los que estudian medicina, pues deberíamos ir cambiando como panorama. Es alarmante y tal vez ya habrá la oportunidad de ir revisando las preguntas, de que no solamente crece la incidencia de pacientes con diabetes mellitus en el mundo y en nuestro país, sino también de pacientes que tienen esta enfermedad y son empleados o trabajadores de las ciencias de la salud. Bueno, crece y ahora ya no discrimina nada, porque hasta hace algún tiempo, ¿no?, se pensaba de que era o era una enfermedad propia de zonas urbanas, ¿no? Pero ahora, hacia los lugares con menos ingresos, ustedes o nosotros, hasta tal vez cuando realicen sus serums, van a encontrar una galleta, ¿no? Van a encontrar, no, sin poner nombres, ¿no?, alguna galleta empaquetada, ¿no?, algún jugo, ¿no?, en lugar de una infusión como parte de un desayuno de un niño. Entonces esto va a generar de que la diabetes ya no solamente se sucede en zonas urbanas, sino también en rurales. Y cada vez encontramos a gente desde más pequeña edad con esta enfermedad y en los extremos de la vida, ¿no? Antes era muy poco probable ver a alguien con 80 años debutando con diabetes mellitus, ahora sí. Era poco probable de que tal vez alguien con 12 o 13 años tenga diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ahora sí, incluso con menos edad. Y eso sucede principalmente por lo que he mencionado, en que nuestro ambiente es diabetogénico. No solamente por el impacto social, sino por el gasto que representa esta enfermedad. En promedio al año, para la Federación Internacional de Diabetes, se gasta entre 2.000, en el celeste somos Sudamérica, ¿no?,
Se gasta entre 2.000 a 3.000 dólares al año por paciente que tiene diabetes mellitus. Y mientras menos se conoce, más lamentablemente, ¿no? Es el gasto. Mientras menos se conoce la enfermedad, es peor. En general, casi el 42% de personas en los países de Sudamérica, ¿no?, desconocen que tienen la enfermedad, ¿no? Así con sinceridad, tal vez, ¿cuántos de nosotros nos realizamos un control anual al menos, ¿no?, de valores de exámenes de sangre, de glucosa, la función renal, perfil hepático, lipídico, ¿no? A veces nos enojamos cuando nos obligan a realizarnos un examen médico y se ve como un simple requisito, no se le toma en serio. Pero esto lleva a de que si es que no nos obligaran, tal vez estas cifras crecerían, ¿no? Muchas personas llegan a consulta porque al ser obligadas por un examen médico ocupacional o por un requisito para inscribirse o matricularse, se realizan el diagnóstico y tienen una glucosa elevada, ¿no? Entonces, más o menos 40-42% de personas no conocen que tienen. Y mientras menos acceso a los servicios de la salud, menos se conoce, ¿no? En zonas de África, este moradito, si lo pueden ver, casi el 78% de personas no sabe que tiene diabetes mellitus, ¿no? E ingresa al hospital y a veces hasta la mayoría de ellos fallece por las complicaciones de la diabetes y no sabe qué pasó o quién empezó. E impacta porque uno de cada 11 adultos tiene diabetes mellitus, representa el 12% mundial de gastos en salud, ¿no? Uno de cada 7 nacimientos, y se habla ya de que uno de cada 6 va a verse afectado por una diabetes gestacional. Más de medio millón de niños poseen diabetes tipo 1. 46% de los adultos con diabetes no tienen diagnóstico, más o menos como comentaba. 3/4 de las personas que viven con diabetes se encuentran en zonas de bajos recursos, como la nuestra. Y cada 6 segundos, o sea, de lo que vamos hablando, ¿no?, ya ha fallecido al menos una persona a consecuencia de esta enfermedad. ¿Todo por qué? Porque recordando conceptualmente, la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica, ¿no?, en la que existe una alteración de los macronutrientes, como pueden ser carbohidratos, lípidos y proteínas, por una deficiencia parcial o absoluta de insulina. Eso quiere decir que independientemente sea parcial, principalmente las diabetes tipo 2 y sus variantes, ¿no?, y absoluta, ¿no?, como la diabetes tipo 1, siempre la insulina es la llave de esta enfermedad, ¿no?, porque es necesaria para que la glucosa ingrese a la célula y sea como utilizada como fuente de energía. Es por ello que si es que alguien me preguntaría en qué momento iniciar insulina o si se puede usar en algún momento específico, pues la respuesta es obvia. Si fisiológicamente la insulina es utilizada para que la glucosa ingrese a la célula, en cualquier escenario de un paciente con diabetes mellitus, ¿no?, yo puedo utilizar insulina. Existe la creencia, ¿no?, que a veces nosotros mismos generamos de que solo es el medicamento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y que los pacientes mellitus con diabetes mellitus tipo 2 o diabetes gestacional se utiliza únicamente en casos ya severos o algo similar, pero no. Si fisiopatológicamente decimos nuevamente que la diabetes mellitus va a suceder por la deficiencia parcial o absoluta de insulina, pues entonces en cualquier escenario yo la puedo utilizar. Es por eso muy importante que debo aprender a utilizar. Y viene desde una competencia en la cual pues la fisiología nos lleva de que se conoce un páncreas, se sintetiza el producto, miren la cantidad casi, ¿no? 4 décadas pasó de un lado a otro para conocer esta proteína, ¿no?, podríamos decir, y que cambia vidas, cambia y cambiará vidas, le da la oportunidad a la gente de sobrevivir, de poder utilizar la energía para que ingrese a la célula por el uso de insulina. A lo largo del tiempo, pues estas han ido generando una mayor tecnología en cuanto a los laboratorios que me permiten que ya no se tengan que aplicar. Hola, ¿sí? Ah, sí, hace rato, claro. Ah, sí, sí, bueno, yo estoy pasando diapositivas. A ver, ahí se ve.
Estoy cambiando. ¿No lo ven? A ver, claro. Pensé que se ve. Mm, Mejor lo coloco como toda la pantalla. ¿Se puede ver ahí? Ahí. Bueno, entonces estaba hablando. Ok. Bueno, voy a presentar este gráfico de cómo ha ido creciendo la prevalencia en diabetes, ¿no? Y bueno, la prevalencia que ha ido creciendo hasta equipararse entre la zona rural urbana y entre los extremos de la vida. Me vas avisando si es que se puede ver o no, tanto en población adulta, en población muy, muy joven. Y que el gasto, ¿no? En Sudamérica, que vendría a ser la zona celeste, varía entre 2.000 y 3.000 dólares anuales, que el desconocimiento de que existe la enfermedad más o menos un 42%, y en África llega hasta casi 80, ¿no? 78%, y que tenía un gran impacto, ¿no? Cada 6 segundos muere una persona a causa de la diabetes mellitus. Todo por esto no es producida por un páncreas. Y este páncreas que fue empezado, o se empezó a estudiar, obvio, por la cantidad de personas que morían, ¿no? Fue sintetizándose, ¿no? O aislándose la insulina propiamente para generar un cambio en la vida de las personas, ¿no? Hasta hace algunos años, el mantener las cifras de glucosa menos de 180 en un paciente con diabetes 1, hablamos de casi unos 100 años atrás, 70 años tal vez, ya era bastante, ¿no? Hoy en día, pues queremos todos el 100, más o menos en promedio, pero la idea es que sobrevivan y tenían que aplicarse una serie de ocasiones o inyectarse muchas veces, aproximadamente a veces hasta 4 o 6 veces al día, obviamente con insulinas no purificadas, con alto riesgo de infecciones de piel, ¿no? En fin, ¿no? Una serie de aumento en cuanto a lo que representa la tecnología de ir modelando estas cadenas, ¿no? Para hacerlas estables, para hacerlas un poco más duraderas en el tiempo y para evitar picos tanto de hiper o disminución de hipoglicemia. Sí se ve, ¿verdad? Ahorita. Ok. Entonces, estas, por llamarlo así, la, la célula beta, ¿no? Va a generar una insulina, ¿no? La insulina va a llegar hasta su receptor y va a generar no solamente el ingreso de células, ¿no? Que conocemos, creo, cómo funciona, no solamente va a generar que la glucosa ingrese, ¿no? Va a generar una despolarización para que estos granos de insulina sucedan y va a darnos algunos datitos, ¿no? Sobre la insulina, una vida media que es de 5 a 6 minutos, ojo, esa es la insulina endógena, ¿no? La que nuestro cuerpo produce. La cantidad en promedio que un ser humano de insulina produce en unidades, si lo equiparamos con las unidades de los fármacos comunes que se utilizan, va a unas 50 unidades, ¿no? Más o menos podríamos decir que una unidad, ¿no? Pues eso va a depender de cada persona, disminuye unos 40, 45 miligramos, ¿no? En plasma, y tiene un metabolismo hepático y una eliminación renal. No, pero sí es bonito el conocer para qué sirve. Y lo resumimos acá. La insulina no solamente tiene el papel, ¿ya?, de generar un impacto en el metabolismo de glucosa. No solamente sintetiza glucógeno, ni sintetiza lípidos y proteínas. Si hablamos de que sintetiza, es una proteína entonces anabólica, ¿verdad? Y que a diferencia de otras, ¿no? Porque muchos se centran en esta vía del fosfacidil inositol 3-fosfato, también tiene una vía MAP, ¿no? Con un receptor RAS que genera expresión génica, crecimiento celular y diferenciación celular. No solamente realiza o tiene un impacto sobre el metabolismo de los macronutrientes, también sobre el crecimiento y diferenciación celular.
De ahí la importancia de que la insulina endógena funcione. Es casi imposible que se pueda equiparar el gran efecto que tiene la insulina sobre estas dos vías con la insulina que nosotros nos administramos o administramos a nuestros pacientes de vía exógena. Pero es importante esto, porque a veces nos preguntamos, ¿por qué mi pacientita con insulinoterapia gana un poquito más de peso? Y otras repercusiones de las insulinas que utilizamos, tal vez el conocer bien estas vías, aquí está un poquito más en dibujitos y aquí un poquito más simplificado, nos ayuda a conocer que la insulina no solo es una hormona anabólica, sino también que tiene un impacto en el crecimiento celular. Me vas avisando si se puede ver, por favor. La secreción fisiológica, ¿verdad? Sí, doctor. La secreción fisiológica de insulina va a tener dos momentos, ¿no? Un momento prandial, ¿no? Y un momento basal. Bueno, en teoría, pues mientras dormimos, o casi las 24 horas del día, tenemos una insulinemia, una secreción fisiológica basal, ¿no? Que mantiene el ingreso constante hacia cada una de nuestras células para mantener con energía cada una de ellas. Y luego va a ser la famosa secreción prandial, ¿no? Que estimula la captación periférica de glucosa, ¿no? Y frena la producción hepática de la misma. Y que va a brindarse con cada alimento que tenemos en el día, ¿no? Si hoy hemos almorzado, tal vez hasta hace unas horas, tal vez a la 1, alguien empezó el almuerzo, pues entonces tuvo una secreción también prandial, aunada a la basal. Esta síntesis, ¿no? de insulina intenta ser simulada o remediada cuando nosotros manejamos un paciente con diabetes mellitus. Cuando yo utilizo la insulina, cuando el paciente ya lo tengo estable y lo quiero llevar a la casa, ¿no? Yo tengo que intentar simular este mismo gráfico, utilizar una insulina basal, en la que yo puedo utilizar dos grupos grandes, las insulinas de acción intermedia, sino la más utilizada, la insulina NPH, y las insulinas de acción prolongada, como son las insulinas Glargina 300, de Gludec y otras insulinas. Esas las insulinas que me intentan imitar una insulinemia, una secreción fisiológica basal. Y con cada alimento, ¿no? Yo secreto también insulina, para que ese gran flujo de carbohidratos principalmente que ingresaron con nuestro desayuno, almuerzo, cena, o tal vez con un lonchecito, con una media mañana, también sea aprovechada como energía. Esas son las insulinas prandiales. En teoría, si yo tengo un paciente con diabetes mellitus tipo 2, quiere decir que aún tiene un poquito al menos de células beta pancreáticas que funcionan, es suficiente en muchas ocasiones el utilizar insulinas que simulen la secreción de insulina basal. Es por eso que la mayor cantidad de nuestros pacientes, ¿no?, utilizan insulinas de acción intermedia o insulinas de acción prolongada. Pero si a pesar de eso mi paciente amanece con glucosas normales, pero aún el promedio de azúcar en sangre, que es medido con la hemoglobina glicosilada, no llega a un valor, significa que tal vez ya la cantidad de reserva pancreática es bajísima o casi nula. Y se comporta como un paciente como un páncreas con una diabetes tipo 1. Y es por eso que incluso ya tengo que administrar insulina con cada alimento. Es por eso que cuando nosotros utilizamos insulina, tenemos que recordarnos bien este gráfico. ¿Qué estoy intentando yo o cómo voy a funcionar en mi vida, ¿no? Intentando convertirme en un páncreas. Eso es lo que debo conocer. Y obviamente, independientemente de la marca de insulina que yo utilice, debería yo, de una u otra forma, conocer su farmacocinética, farmacodinámica, y desde el momento que yo la aplico, cuándo empieza a actuar y cuándo deja de hacerlo. Pero ¿para qué me sirve mantener los niveles de glucosa en sangre adecuados? ¿Por qué? Porque todo lo que me altere la osmolaridad, ¿no?, va a hacer que mis células tengan un impacto sobre ellas. Obviamente que el más importante es el sodio y de ahí sigue la glucosa. En un medio equilibrado, mis células pueden sobrevivir. Dentro de ellos es la glucosa. Ahora, ¿existe algún ser que pueda sobrevivir variando sobre altas cantidades de glucosa? Sí. Bueno, no es este. Es específicamente el logo, ¿no?, de la Federación Internacional de Diabetes. Es el picaflor o colibrí, como le digamos, en la que más o menos, ¿no?,
hasta 5 veces su peso consume de carbohidratos de glucosa. Y puede pasar 10 a 15% de su tiempo alimentándose, pues no en promedio pasa el 10 a 15% de tiempo y 75-80% reposando. Entonces, este ser, muy bonito, la verdad, fluctúa bastante sus cifras de glucosa. Puede sobrevivir en algún momento con glucosa en 200, 500 y tal vez en algún momento hemos sido niños y hemos visto a uno de estos picaflores y decimos, denle agüita con azúcar. La laméis, despierta, ¿no? Es muy variable. Intenta generar un equilibrio a pesar de los grandes cambios de osmolaridad. Pero ¿cuál es el detalle de estos amiguitos? Es de que a pesar de que estos se adaptan a estos cambios bruscos de niveles de azúcar, lamentablemente esta variación alta en la osmolaridad en sus células genera un tiempo de vida corto. Los colibríes en promedio viven entre 5 a 7 años. Es por eso que se demuestra de que mientras más estable sea la osmolaridad sérica, mejora la esperanza de vida. Mientras más estable mantenga yo los valores de azúcar, simulando la secreción fisiológica normal de insulina, yo mejoro la calidad de vida de mi paciente y sobre todo mejoro su esperanza de vida. Ahora, más o menos ya creo que vamos o sabemos por dónde vamos, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo entonces de insulinizar? ¿Cuál sería el objetivo de ponerle insulina a mi paciente? Mejorar su calidad de vida, mejorar su expectativa de la misma. No solamente bajar el azúcar, doctores, es controlar la osmolaridad de mi paciente para que las células sobrevivan sobre la línea verde, sobre el objetivo, porque hoy en día podemos tener monitores dinámicos de glucosa en las cuales nos puede dar cifras de azúcar hasta cada 5 o 10 minutos, ¿no? Y podemos saber cómo sube, cómo baja la misma. En un monitor continuo de glucosa podemos ver la variabilidad, el tiempo que para en hiper y el tiempo que para en hipoglicemia. ¿Cuánto tiempo mi paciente se encuentra en rango? ¿No? Según lo que yo tenga como objetivo, cuánto tiempo sobrepaso disminuye. Ese es mi objetivo. La mayoría de personas o sociedades comentan que al menos el 70% del tiempo debe estar entre estos valores de glucosa el paciente con diabetes mellitus. Ojo, ¿no? Nosotros no. Los que no tienen diabetes, pues obvio no deberían tener estos valores. Y en el mundo ideal, si bien es cierto, no deberíamos pasar de 180 ni disminuir de 70, pues, entre comillas, se podría asumir que al menos, ¿no? Máximo el 25% de sus 24 horas podría estar entre esos valores y menos del 4% dentro de este valor, ¿no? Menos de 70. Para controlar el azúcar, hoy tenemos en promedio casi 12 a 13 familias de fármacos, pero el más estable es la insulina. El más potente viene a ser la insulina. Nuestro paciente al inicio nos dirá, no quiero utilizar, no quiero inyectarme, doctor, porque cuando me ha dicho mi vecina, si yo me pongo insulina, me van a amputar. Si yo me pongo insulina, me voy a quedar ciego. Pero todos conocen, independientemente cuál fuese la familia, por más mejoría en el riesgo cardiovascular que exista, siempre con el paso del tiempo va a existir una disminución de la respuesta. Porque sabemos que al momento del diagnóstico, más o menos el 51% de células beta ya no funcionan. Entonces, si yo tengo un páncreas que ya no funciona al 100%, por más buena que sea la familia que yo utilice, con el paso de los años ya no va a existir la misma respuesta. Y las complicaciones van a aumentar. En el mundo ideal, pues mientras más controlada tenga las cifras de glucosa, va a disminuir en cada uno de los estudios las complicaciones tanto micro como macrovasculares. No existe ninguna que se resista. Por cada con cada porcentaje de hemoglobina glicada que yo disminuyo casi 30-40% de complicaciones microvasculares, disminuyo amputaciones, muerte en general, infartos, accidentes cerebrovasculares, en fin. El beneficio de mantener o de controlar las cifras de hemoglobina glicada, o sea, las glucosas promedio en el tiempo, es indefendible, siempre va a existir. Dentro de ello, entonces, la terapia ideal, porque no genera un deterioro pancreático, es la insulina. Yo puedo tener un paciente con distintos o hasta similares valores de glucosa, pero su condición será distinta, ¿no? Generalmente,
cuando nosotros tenemos un paciente en esta condición, dice, ponle insulina. Pero en cualquier escenario puede suceder. Hay gente que llega a la consulta con 400 de glucosa caminando y dice, no tengo molestia. Y cuando le decimos, tienes que ponerte insulina, el paciente piensa que tiene que estar en esta situación para que se le administre. Y eso es lo que tenemos que romper como paradigma. Primero nosotros, como profesionales de la salud, y después saber llegar al paciente para que eso suceda. Incluso en las zonas donde más monitoreo existe, como son las unidades de cuidados intensivos, recién cuando pasa a 180 de glucosa, hay un 32% de pacientes, perdón, en UCIs, ¿no? Hay un 32% de pacientes que no reciben tratamiento con insulina. Hay un 23% que cuando pasa a 200 no reciben. 4% de pacientes con más de 300 de glucosa y no reciben tratamiento. Esto es por desconocimiento. Esto es porque en las unidades de cuidados intensivos u otras zonas no cuidados intensivos vemos casi el similar, ¿no? No conocen el daño que sucede que genera el azúcar. Claro que sabemos, pero como no la utilizamos, no vamos a plantear como tratamiento la insulina. Mientras más controlada estén los valores de glucosa de cualquier paciente, independientemente cuál sea el escenario, ya sea ambulatorio, hospitalizado, previa a una cirugía, la hiperglicemia aumenta mortalidad. Mientras más controlada esté, entonces, menos mortalidad. Así de simple. Porque un paciente normoglicémico que entra a una UCI tiene una mortalidad de 1.7. Que no sabía, perdón, que conocía que tenía diabetes e ingresa a una UCI, su mortalidad es de 3 veces. Y que no sabía, ¿no?, que tenía hiperglicemia o diabetes es 6 veces. O sea, yo entro a una UCI y tengo glucosa alta y no hago nada, 6 veces la posibilidad que me muera. Solamente por la hiperglicemia. Entonces, ¿está de más tratar la glucosa alta? No. ¿Está de más evitar que la glucosa se eleve? No. Parece la insulina, ¿no? Es el objetivo, creo, principal de esta ponencia, el convencerlos que se debe utilizar insulina y se debe utilizar en cualquier escenario. No hay ninguna excusa, los valores de glucosa alta generan más daño. Ahora, ¿cuál es el problema? 95% de médicos dudan, o sea, nosotros dudamos en iniciar la terapia con insulina. La mayoría dice, no, lo refiero, porque piensan primero, no, si yo le inicio insulina al paciente, se va a complicar. 99% de pacientes conciben a la insulina como una sustancia indicadora de estadios finales de una enfermedad. Más de la mitad de los pacientes buscan una segunda opinión. Y 20% en promedio de los pacientes ingresan en algún grado de depresión. Si yo a un paciente le digo, ¿sabe qué, señor? Tiene que usted utilizar insulina, se deprime, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente, insisto, la insulina es vista como una sustancia que es sinónimo de etapas finales de enfermedad. Cuando la tendencia actual, cuando la bibliografía actual nos dice que mientras más pronto inicie insulina, menos complicaciones. Y obviamente hay que saber utilizarla. Porque no me gustaría de que pase algún tiempo, ¿no?, y nos veamos o nos crucemos en este bonito camino de la medicina y veamos pacientes con valores de 500, de 400 de glucosa y sigamos utilizando la metformina como única herramienta. Ahora, las guías, ¿qué nos dicen? ¿No? Ya hace décadas, ¿no? Todos plantean que ante cifras muy altas la insulina va sí o sí. La LAD, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, dice que si yo tengo un paciente con hemoglobina glicada más de 9%, debería ya plantear el uso de insulina. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos nos dicen que a partir de 10, ¿no?, si yo tengo hemoglobina glicosilada más de 10 sin ningún tratamiento, pues debo iniciar. Y si yo ya tengo, pues, hemoglobina glicosilada en 8%, ¿no?, dicen, y usando 3 antidiabéticos orales o 9% usando más de 2 antidiabéticos orales, dice, y ya inicia insulina, porque estás usando ya 2, 3 pastillas, y a pesar de eso no llegas al menos al 7% menos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Misma situación sucede en los hospitales. No que le han puesto corticoides, no que estaba estresado, no que lo operaron, independientemente de lo que sea, ¿no? Si la glucosa está alta, estamos viendo de que la mortalidad aumenta. Independientemente sea el escenario, debe utilizar insulina.
Si el paciente es diabetes 1, si el paciente es diabetes 2, si el paciente no tenía diabetes, diagnosticada o sin centella, no hay que usar insulina. Si la glucosa sobrepasa el 180, debemos usar insulina. No hay mucho que pensar. Ahora, si es el paciente ambulatorio, ¿no? Y ya tiene síntomas de hiperglicemia, si el paciente me viene con poliuria, polidipsia, con signos de que pierde peso, ¿no? Cetonuria, una glicosilada más de 10%, no esperemos, no hay que probar con pastillas, no, doctores, ¿no? Si bien es cierto, el abordaje de cada paciente es individual y la experiencia nos ayuda a manejar esto, tenemos que tener bien en claro de que si ya tengo un paciente con un catabolismo, ¿no? Con su poliuria, polidipsia, su polifagia, con pérdida de peso, uso insulina, es lo mejor. Si ya tengo un paciente de que, por ejemplo, en nuestro país, que hay tanta tuberculosis pulmonar, ¿no? Iba a usar 9, 10, 11 pastillas al día y le vamos a agregar, queremos agregarle 1 o 2 para controlar los valores de glucosa, pues es peor, ¿no? Es mejor la insulina. Entonces, si me preguntan, pues, ¿en qué situación, insisto nuevamente, es mejor el uso de la insulina? Es en todas. Ahora, hay formas de usar también, ¿no? Hay formas en las que en situaciones de alta crisis o alta demanda, hay necesidad de usar insulina endovenosa, ¿no? Como tal vez ya muchos de ustedes en su práctica hospitalaria diaria, o en los casos que ven en cada una de sus clases, pues en un paciente con una crisis hiperglicémica, como un estado hiperosmolar, una cetoacidosis diabética, utilizan insulina endovenosa, ¿no? En algunas unidades de cuidados intensivos, posinfartos, mujeres en trabajos de parto, siempre, obviamente, al ser el uso endovenoso, monitorizando las cifras de potasio, yo debería usar insulina endovenosa. Y si no, pues la insulina subcutánea, que es lo más utilizado. El paciente, una vez que yo le planteo el uso de la insulina, me va a decir, doctor, ¿y cuánto tiempo voy a usar? Pregunta el millón, ¿no? Uno va a depender de cada uno. Si el paciente en corto tiempo se adecua a un régimen alimenticio, a una actividad física adecuada, tal vez el uso sea temporal. Se encontraréis en alguna regla de los 7, ¿no? Si yo tengo un paciente en la que tiene un corto tiempo, 7 meses o un año, de diagnóstico de diabetes mellitus con una glicosilada no pase 7% y se le usa insulina, generalmente el uso será temporal, ¿no? Si yo tengo un paciente que por 6 meses va a recibir tratamiento para tuberculosis pulmonar, ¿no? Y tiene una infección activa y uso, como hemos comentado, unas 11 pastillas al día, tal vez utilicemos la insulina mientras esté en tratamiento. O si yo tengo una mujer en la que se le realiza el diagnóstico de diabetes gestacional o tiene diabetes mellitus, tal vez controlaba con metformina, con un SGLT2, con un inhibidor de DPP4, pero ya está con gestación, uso insulina, tal vez solamente hay necesidad de usar insulina durante la gestación. Pero si tengo un paciente ya con complicaciones crónicas, que no tolera la vía oral adecuadamente, que ya tiene falla hepática, falla renal, tal vez el uso de insulina sea permanente. Siempre hay que centrarnos en cada caso. Cuando inicia insulina, siempre debemos considerar la edad del paciente. Ser cauto con pacientes con más de 70, 75 años. La motivación, eso depende mucho de nosotros. No es solo decir, señora, usar desde mañana insulina NPH y nos vemos. Hay que enseñarle a ponerse. Y para eso nosotros también tenemos que saber poner, ¿no? De ahí la importancia de pegarnos a un paciente que está colocándose y saber si está poniéndose bien o no la insulina. Aunque parezca mentira, muchos de los pacientes que se refieren a los servicios de endocrinología especialmente, no llegan controlados, no porque esté mal la dosis indicada, sino porque se colocan mal. Entonces, parece ilógico, ¿verdad? Solamente porque se colocan mal. Es muy importante. Hay que valorar el riesgo de policemia, presencia de otras complicaciones y su estado de salud en general. Existe la necesidad de optimizar tratamientos desde etapas tempranas. Siempre la mejor va a ser insulina, mucho más que cualquier antidiabético oral. Ahora, si me preguntaran, por llamarlo así, ¿cuál es la insulina ideal, no? Nuevamente insisto, ¿no? Siempre tenemos que intentar simular. Cuando yo voy a iniciar insulinoterapia, generalmente debo de pensar en que yo podría usar 2 tipos de insulina según su perfil de acción. Una insulina basal, insisto que puede ser la acción intermedia, como la NPH, o la acción prolongada, como gluagina, tugeo, similares.
y las insulinas prandiales, que pueden ser las rápidas, como la insulina cristalina o insulina R, y las sanciones ultra rápidas, ¿no? Glargina, perdón, glulicina, lispro, que empiezan a actuar desde los 10 minutos, ¿no? De que lo aplico y duran en promedio 2 horitas, justo lo que demora en procesarse un alimento. Siempre teniendo en cuenta, insisto, en que debo intentar simular un páncreas normal, una secreción basal y una insulina de acción rápida. Más o menos una idea, ¿no? De qué opciones tenemos terapéuticas, ¿no? En lo que es insulinas basales. Tal vez más nos topemos con esta, ¿no? Las insulinas NPH. En salud contamos un poquito más de cositas, ¿no? Como el Lantus, Levemir, hay en el Ministerio de Salud, también existe, ¿no? Hay de gluteo, Tresiva, ¿verdad? Hay la glargina U300, ¿no? O Tugeo. Si hay opciones de basales. Las que estoy mencionando, y cada una va a tener su particularidad, no preguntar nunca cuál es la mejor, ¿no? Tal vez cada una de ellas al tener un poquito de picos distintos, duración efectiva distinta, vida medias distintas, cómo y en cuánto tiempo logran su equilibrio también distinto. Entonces es importante que conozcamos estos detallitos para que de una u otra manera nosotros podamos utilizar. Si yo llego a un hospital en el que solo hay insulina glargina, tengo que aprenderme todas las características de mi insulina glargina. No pensar que esta es inferior a esta, porque esta es glargina 100 o esta es 300, ¿no? Todas son adecuadamente utilizadas. Si yo tengo un hospital en el que solo tengo insulina NPH, tengo que saber cuándo empieza a actuar la NPH, cuándo hace pico, más o menos que actúa unas 12 a 16 horas, en fin, no es una mayor que otra. La hacemos más o menos si desconocemos mucho sus características. En sí, todas pueden ser utilizadas. Y en cuanto a los otros tipos de insulina, ¿no? Definitivamente algunos estudios empiezan a comparar que algunas insulinas que tienen una menor posibilidad de hacer hipoglicemia, porque es el miedo, la verdad, que genera cada uno de nosotros. Generalmente cuando un paciente realiza hipoglicemia es porque el paciente no es ordenado en la alimentación. Si bien es cierto, yo tengo un paciente con insulinoterapia, intento imitar la que hemos visto de la secreción normal de insulina. Si el paciente es desordenado, ¿no? Que es el sinónimo del paciente con estas enfermedades metabólicas, pues en algún momento va a estar con la glucosa por encima de 180 y en algún momento también puede hacer hipoglicemia. Es importante que yo eduque bien a mi paciente en cómo comer. Eso es muy importante. No soy de mañana que acabamos. Y bueno, imaginando que me llega un varón, ¿no? De 59 años, ya con diagnóstico de diabetes mellitus, con 20 años de diagnóstico. O sea, ya tenemos un paciente con diabetes mellitus de larga data, que ya tiene complicaciones, neuropatía diabética y una enfermedad renal diabética estadio 4. Y tiene una glicosilada, que es el promedio de azúcar en sangre de los últimos 3 meses en 10. Se le inicia insulina glargina y de 10 pasó a 7.2. La insulina glargina es una insulina de acción prolongada. Pero hizo un evento, una hipoglicemia. A pesar de que su hemoglobina glicosilada no está un poquito menos de 7, que tal vez es lo ideal para la mayoría, especialmente con esta edad, el paciente ha hecho hipoglicemia. ¿Qué significa eso, doctores? Que tal vez el paciente come mal, ¿no? Con 8 unidades realiza hipoglicemia. Con 6 unidades, su basal es 140. Le dan un antidiabético oral, como la linaliptina, ¿no? No hace hipoglicemias, pero al despertar, ¿no? Está en 144 y post comidas en 190. Entonces, el paciente no quiere insulina, pero con pastillas no controla, ¿no? Y bueno, como que está un poquito disminuida las posibilidades de utilizar pastillas, ¿no? Ya con falla renal o con falla hepática. Se le aplica otro tipo de insulina de acción prolongada, con otras características, ¿no? Tal vez con un poquito más de seguridad, y el paciente logra mejorar las cifras de hemoglobina glicosilada y en general, ¿no? Un mayor tiempo de rango, ¿no? Tal vez no el ideal que habíamos visto un 70%, pero sí 61%, creo que está muy cercano y ya no hace hipoglicemias. Bueno, como conclusión, todo paciente con
Hipoglicemia e inestabilidad hemodinámica, yo debería utilizar insulina. Pacientes con hemoglobina glicosilada y que ya está usando dos antidiabéticos orales, plantear también, si tienen 9 glicosilada hacia adelante, insulina. O se utilizan más de 3 antidiabéticos orales si tiene una hemoglobina glicosilada más de 8 también, o más de 300, y si el paciente viene con síntomas clásicos de diabetes, utilizarlo. Durante la gestación, o si mi paciente ya tiene condiciones como daño hepático renal, la insulina, ojo, hemos dicho de que en cualquier escenario puedo utilizar, pero en estos sí, en estos 6 escenarios, puedo llamarlo así, sería tal vez sí o sí el uso en casi todos ellos. Es lo que había traído, sí me gustaría que hagan preguntas de qué han visto, ¿no? O qué mito han escuchado sobre la insulina. Es lo que había traído, gracias. Si hubiera preguntas. Hola, ¿qué tal, Lucero? Cuéntame. Sí, doctor. Es una pregunta sencilla, solo que tenía una duda. Entonces, si hay un paciente que recientemente ha debutado, digamos, con 180 de glucosa en ayunas, ¿ya sería algo bueno indicar la insulina de frente? ¿Y cuántos años tiene el paciente? Un paciente, digamos, de 50 años. Ya, mira, primero, como en todo caso, todo tiene un orden. Con un solo valor de glucosa en ayunas aislados, en teoría no deberíamos hacer diagnóstico, ¿verdad? Si bien es cierto, hay una tendencia ahorita de plantear alguna clasificación por la Federación Internacional de Diabetes en la que solo con un valor puede hacer diagnóstico, lo primero que tengo que hacer es establecer el diagnóstico de diabetes mellitus. En este caso, debería tener al menos, si utilizo el criterio de glucosa en ayunas, debería tener al menos, ¿cuánto, Lucero? 2 valores de glucosa basal mayor o igual a 126. Recién ahí hay yo el diagnóstico. Segundo, bueno, por las características que mencionas de la edad, tal vez nos orientamos a que tiene diabetes tipo 2. Acordémonos que si yo tengo un paciente con diabetes mellitus tipo